Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En este hermoso día contamos con la presencia de nuestra hermana Damaris Huerta y nuestro hermano Juan Aguilar, quien es ampliamente conocido por todos ustedes. En este momento les vamos a hacer una invitación para que hagan gala de toda su imaginación y nos acompañen a hacer un viaje a través del tiempo. En él conoceremos la historia de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Ayotla, México. Ser miembro de esta iglesia significa contar con una enorme familia en distintas partes del mundo. Descubrir nuestro maravilloso pasado fortalece nuestra identidad, nos permite entender y amar nuestro presente, lo que somos y lo que tenemos. Pero sobre todo, nos motiva a trabajar con mayor entusiasmo y ahínco por aquello que aún carecemos, manteniéndonos firmes en la vocación cristiana con que fuimos llamados. Así es, definitivamente siempre al servicio de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida. Acompáñenos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Estamos organizados en congregaciones locales que, como células vivas en nuestra asociación, trabajan por el crecimiento espiritual de sus miembros, en la predicación del Evangelio y en hacer el bien al prójimo. Cada iglesia local es guiada por un pastor que, auxiliado por un equipo de colaboradores, atiende y motiva a su congregación para que los miembros cumplan con el ministerio de todos los creyentes. Nuestra historia inicia en octubre de 1949, cuando cierto día llegó a esta población un grupo de 80 hombres provenientes de la ciudad de Puebla, quienes con su trabajo y esfuerzo contribuyeron a que la empresa Ayotla Textil, recién puesta en marcha para la producción de telas, fuera reconocida con el paso de los años como una de las mejores y más prestigiadas en su ramo a nivel local, nacional e incluso a nivel mundial, beneficiando no solo a los habitantes de esta región, sino también a la de sus alrededores y el Distrito Federal, ya que constituía la principal fuente de empleo. Estadistas de diferentes naciones dieron amplio reconocimiento a la calidad y variedad de producción que generó esta importante industria, ahora ya extinguida. Resulta que entre el grupo de los recién llegados de Puebla hubo dos hombres, el ministro Tomás Zaragoza, quien en esa época pastoreaba nuestra amada iglesia en Puebla, y Cirilo Trevera. Ellos fueron piezas clave de gran trascendencia para que el plan de Dios y su iglesia floreciera en esta población. Nunca imaginaron la magnitud que con la misericordia de Dios tendría su esfuerzo años más tarde. Cirilo Trevera ya era miembro de la Iglesia de Dios en Puebla, y aunque era muy joven, estaba entregado al servicio de Dios. Su destacada labor y conocimiento bíblico lo llevó a alcanzar el grado de ministro. Su desempeño cristiano fue de gran valor, ya que trabajó en Ayotla y participó en la apertura de nuevas iglesias en poblaciones cercanas a este lugar, como Ixtapaluca, Chalco, San Marcos, Xochitepec y Tlalmanalco. La trayectoria de este hermano fue amplia. Sin embargo, de manera breve se ha mencionado la reseña del primer miembro de la Iglesia de Dios en este lugar. Por otro lado, el ministro Tomás Zaragoza, con gran capacidad y espíritu de Dios, supo guiar con amor a los primeros miembros de la iglesia en esta población, tan pequeña e insignificante en aquellos tiempos, pero plena de amor fraternal. Así, el plan de Dios para Ayotla apenas iniciaba. Qué insondables son los designios de Dios. Pues a través de los escritos sagrados se puede apreciar que a lo largo de la historia fueron usados hombres de diverso extracto social y cultural para anunciar el Evangelio, incluso hombres sencillos como labradores, pescadores, pastores de ovejas, guerreros, cortos de palabras y perseguidores del pueblo de Dios. Asimismo, también Ayotla fue alcanzada por la misericordia de Dios, formando parte del plan divino de salvación, usando como instrumento al matrimonio formado por Carmen Flores Poblano y Fidel Rosas Montiel, quienes, estando en vías de desintegración conyugal, reciben el Evangelio de Jesucristo. La hermana Carmen fue evangelizada en 1949 por el ministro Tomás Zaragoza,
cuando ella aún radicaba en Puebla. Sin embargo, esto no fue obstáculo para compartir con su esposo cada vez que viajaba de Ayotla a Puebla las nuevas de salvación, tarea que reforzó el hermano Cirilo y el ministro Tomás Zaragoza hasta que en 1950 Fidel Rosas aceptaba a Jesucristo. Y Dios toca sus vidas de tal manera que los planes de esta pareja cambian radicalmente, restaurando su voto de unión matrimonial, y ya bien establecido en su empleo, el hermano Fidel traslada a este lugar a su familia, su esposa y 3 pequeños, Juventino de 5 años de edad, Rita de 3 y Gustavo de 2, radicando temporalmente en la calle de las Flores, número 11 del pueblo de Tlapacoya, lugar que Dios eligió para que junto con el hermano Cirilo empiecen a predicar el glorioso evangelio, fructificando con gran esfuerzo, ya que hasta el día de hoy es un pueblo de tradiciones, por lo que muy pocos aceptaron a Jesucristo. Y aunque el pueblo siempre acosó a los hermanos, ellos nunca cesaron de anunciar las nuevas de salvación. Posteriormente, el 15 de abril de 1951, el matrimonio Rosas Flores es bautizado con plena certidumbre de fe en el río Atoyac, en Puebla, por el ministro Tomás Zaragoza. Estos 3 primeros hermanos se dedicaban a escudriñar las Sagradas Escrituras, ya sea en su hogar o bajo los árboles, participando a la gente en la enseñanza divina. El hermano Jerónimo Sánchez fue de los primeros en aceptar el Evangelio, y con el tiempo participó en el desarrollo de cultos y escuela sabática, manteniéndose fiel hasta su muerte. Así, la labor continuaba, y al poco tiempo se unió un joven matrimonio de Emilio Gómez y Maurilia Gutiérrez. Su esposo tristemente se olvidó de Dios con el paso del tiempo, pero ella fue fiel hasta su muerte. Posteriormente, Dios toca el corazón de otro matrimonio, José Luis Vázquez y Rosa Gómez, con su pequeña Josefina. Ellos militaron en la iglesia por muchos años, hasta que por situaciones administrativas hay una separación de la iglesia y deciden irse, a excepción de su hijo Daniel Vázquez, quien desde su niñez se mantiene firme en esta iglesia. Con la gracia de Dios, los esfuerzos habían comenzado a fructificar y en poco tiempo ya había un grupo, pequeño pero muy sólido, de 8 adultos y 4 niños. Fue entonces que por instrucciones del ministro Tomás Zaragoza fue instituido el culto del miércoles y del viernes para recibimiento del día santo y la escuela sabática. La iglesia de Chulavista en Puebla proveía de Biblias, himnarios y demás literatura. De esta manera inicia formalmente la Iglesia de Dios Séptimo Día en Ayotla, siendo Cirilo Trevera el encargado de esta incipiente obra, donde, dicho sea de paso, los congregantes llegaron a sentirse insignificantes, ya que junto al lugar donde se reunían había un centro espiritista con muchos adeptos. No obstante, la obra de nuestro Dios se consolidaba aún más. Habían pasado 2 años cuando en 1951, por razones que solamente el casero supo, pidió la vivienda al matrimonio Rosas. Y Dios les proveyó de otra, ahora en el pueblo de Ayotla, una vecindad que hasta la fecha se ubica en la avenida Cuauhtémoc, número 3, y allí se instala esta familia, y con ellos la casa de oración, como se conoció por mucho tiempo, realizando los cultos normalmente. Así continuaron los planes de Dios. Mientras seguía llegando gente de Puebla que ya pertenecía a la Iglesia de Dios, como Telésforo y Jorge Gómez junto con su esposa Victoria Pérez, poco después llegó el matrimonio de Felipe Reyes y Victoria Gómez. Victoria, Telésforo y Jorge eran hermanos de Emilio Gómez. Después llegó el matrimonio de Enrique Flores Poblano y Elizabeth Rosas Monfil, así como la jovencita Marta Flores Poblano, quien fue secretaria de la iglesia e instructora de niños. Al ser todos ellos de Puebla, esta iglesia dependía administrativamente de Puebla, por lo que diezmos y ofrendas se enviaban para allá, y para las 3 festividades que en ese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congregaban en Puebla, con la emoción y fervor que da el primer amor. Las fiestas celebradas eran las siguientes: la Pascua, conocida hoy como Santa Cena; a los 50 días posteriores a la Pascua, el Pentecostés, un culto conmemorativo, y la fiesta de las cabañas o del recogimiento de los frutos,
en el mes de octubre. Se adornaba con los frutos, primicia de las cosechas, haciendo culto por 8 días continuos, dividiéndose los frutos en la clausura. El número de hermanos se incrementó y la familia Rosas Flores dedicó una sola habitación para los cultos. Para ese entonces, el ministro Tomás Zaragoza ya había notificado a las autoridades de la iglesia en esos años que en Ayotla, Estado de México, muy cerca del Distrito Federal, había un grupo de hermanos originarios de la ciudad de Puebla y se reunían para los cultos en los días establecidos. Después de considerar la situación y la lejanía de la ciudad de Puebla, se decidió que esta misión ya no dependería de la iglesia de aquella ciudad, sino del Distrito Federal. La resolución se notificó a los hermanos, tomándola con mucho agrado, y en un culto muy emotivo, esta hermosa misión fue entregada por el ministro Tomás Zaragoza a los ministros de la iglesia en el Distrito Federal en esos años. Cirilo Trevera continuó como responsable de esta obra, apoyado del matrimonio Rosas Flores. Y aunque la responsabilidad administrativa del hermano Tomás Zaragoza aquí terminaba, permaneció una bella relación de amor fraternal. Esporádicamente venía de visita o bien la iglesia iba a aquella ciudad, motivándolos y aconsejándolos. Ayotla agradeció a Dios siempre por poner este gran ministro en el principio de esta bella iglesia. La iglesia siguió su labor. Algunas almas aceptaban a Jesucristo y otras oían, pero con tristeza veíamos que no regresaban. Cabe mencionar que en este pueblo, antes de que la iglesia de Dios llegara, un grupo aproximadamente de 70 personas fueron abandonadas por su pastor en la iglesia bautista. Entre ellos, el dueño de la vivienda que ocupaba la familia Rosas Flores, quienes al verse solos pidieron ser aceptados en esta iglesia y se adhirieron. Sin embargo, en la celebración de la Santa Cena de ese año, la primera que se celebró junto con la iglesia de Río Blanco, se sintieron ofendidos, pues las instrucciones del ministro fueron muy claras, al recordar que solamente los miembros bautizados en la iglesia de Dios podrían participar de los santos emblemas. Ellos no lo comprendieron y, muy indignados, se retiraron del lugar. De inmediato comenzaron las represalias por parte de Filemón Álvarez, el casero, quien pidió desalojar la vivienda. Después de la alegría de su adición, vino una gran tristeza, al saber que todas estas almas se perdieron en el mundo. Por tercera vez, Dios proveyó. Muy cerca de ahí se encontró alojamiento para la familia y la casa de oración. En la calle Centenario número 11, muy cerca de la iglesia católica. El dueño era Aurelio Alvarado. Ahí vivía una anciana y un matrimonio con 5 hijos, quienes de inmediato aceptaron el evangelio. La disposición de Aurelio fue tal que al ver la incomodidad para realizar el culto, prestó una habitación exclusivamente para este fin. Era ya 1952, cuando aceptaban a Jesucristo 3 hermanos más originarios de este lugar, Feliciano Vázquez, Guadalupe y Esther Tapia, su hija. En este lugar se formó el primer grupo infantil, impartiéndoles clase el día sábado, siendo la primera instructora la hermana Marta Flores. En este año, el hermano Fidel Rosas construye su casa con gran esfuerzo en el terreno que adquirió con la bendición de Dios, ubicada en la calle Francisco Villa, número 41, Colonia Loma Bonita. Y en febrero de 1953, al fin, la familia se mudó al hogar que Dios les permitió. Vale la pena mencionar que el matrimonio de Isaac Hernández y María Magos, originarios de Hidalgo, aceptaron al Señor Jesucristo debido a que durante esta mudanza, Isaac ofreció ayuda a los hermanos que descargaban los muebles de la familia Rosas Flores, causándole curiosidad que unos a otros se apoyaran tanto y se llamaran hermanos. Así, fueron visitados en su hogar y transformados por el conocimiento de Dios, siendo fieles hasta su muerte. Por otro lado, los cultos continuaron en causa de Aurelio, hasta que él cometió una falta moral y, en consecuencia, el sábado siguiente, al llegar al culto, los hermanos se sorprendieron desagradablemente, pues a mitad del patio estaba amontonado el mobiliario de la iglesia. Bancas, sillas, mesa, púlpito, incluso las tablas de la ley. Dentro de la casa no se veía a nadie y todas las puertas cerradas, excepto la de la calle.
De inmediato nuestra amada iglesia comprendió que había dejado de ser grata para él y sin perder la cordura entre todos, adultos y niños, hombres y mujeres, procedieron a cargar los muebles, ya sea en la espalda, en los hombros o en las manos, trasladándolos a la casa de la familia Rosas Flores, que una vez más abrió las puertas de su hogar albergando la casa de oración. El trabajo continuó, porque los hermanos Cirilo y Jerónimo siempre se hospedaron con esta familia, y los matrimonios mencionados anteriormente, aunque vivían un poco retirado, nunca dejaron de asistir a los cultos. Así comenzó la obra evangelística en la Loma Bonita. Posteriormente, Isaac Flores conoce las nuevas de salvación y las lleva a su familia, su esposa Margarita, Leonor Espinosa, su mamá, y sus hermanos Isaías y Norberto Meraz, así como al matrimonio de Florentino Huerta García y Marcela Meraz Espinosa, su hermana. A su vez, Florentino Huerta también evangelizó, primero a Gorgonio, su hermano, quien siendo un joven renuente, después fue de los más dedicados al servicio de Dios. Le siguió su hermana Margarita Huerta, después María García, su mamá, y paulatinamente el resto de su familia. En 1952 la iglesia de Río Blanco empezó a enviar diversos hermanos para atender la misión. Aunque todos estaban preparados en el conocimiento bíblico, algunos sobresalieron, impartiendo la enseñanza con mucha facilidad, aconsejaban, predicaban o debatían con los dirigentes de otra ideología, teniendo gran celo por la doctrina. Por ejemplo, los hermanos José Mendiola, ministro Alfredo Bautista, ministro Germán Núñez y Wenceslao Arano, quien predicaba o acompañaba a los himnos con las notas de su violín, haciendo el culto aún más hermoso. La labor de estos hermanos fue muy notoria. Con sus enseñanzas, dedicación y amor, germinó la madurez cristiana en el corazón de los hermanos de la iglesia en esos años. En 1956, el hermano Manuel Sánchez Rodríguez fue enviado a este lugar como ayuda, lo que hoy se conoce como obrero. Un jovencito que con entusiasmo y grande amor por la obra, motivó cada día a la congregación para seguir con el plan divino. Poco después, fue nombrado diácono y luego exaltado a ministro, permaneciendo 24 años en Ayotla. Fueron años de esfuerzo, de vicisitudes y a veces desaliento. Pero también hubo importantes logros, espirituales y materiales, porque siguió la conversión de otras familias. Tal es el caso del hermano Salomón Morales Vargas y su esposa Esperanza Gómez Miranda, que al poco tiempo se bautizaron, siendo él un destacado evangelista, quien fue exaltado como diácono, trabajando arduamente como pastor al frente de algunas iglesias como Ahuizotla, Ixtapaluca, Tlaltenco, Paso del Guayabal y Tejupilco. Por la misericordia de Dios, toda su familia continúa en la iglesia. Otros hermanos que llegaron en ese tiempo fueron Tiburcio Barroso y Emilio Peña, su mamá Isabel Campos y Esther Peña Campos, su hermana. En ese tiempo, el pastor Manuel Sánchez, Cirilo Trevera y la congregación promovieron una campaña evangelística. Se dieron a la tarea de realizar hermosos cultos hogar por hogar con las familias de la iglesia, los domingos por la tarde, para que la gente escuchara la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifestó obteniendo excelentes resultados. Cuando correspondió el culto en casa de Isabel Campos, fueron recibidos Ezequiel López, Cudberto Zárate, pidiendo se les dejara estar en la reunión, puesto que habían escuchado los himnos y les generó curiosidad. Estuvieron atentos y aceptaron ser visitados en sus hogares. La hermana Eleazar López, quien ya descansa en el Señor. Cudberto Zárate, entregándose en brazos del Señor Jesucristo, se ha distinguido hasta la actualidad por su entrega y dedicación en la iglesia de Ayotla. Ezequiel, esposo de la hermana Carmen Robles, durante la época que estuvo en el camino de Dios, tuvo un desempeño importante en su obra. Su familia continúa en el camino del Señor. Laureano Zárate, esposo de la hermana Gudelia López, siendo su don más importante el de evangelista, radica actualmente en Grajales, Puebla, y sigue fiel a nuestro Creador hasta el día de hoy. La obra de Dios seguía creciendo en aquellos años. De manera simultánea se estrecharon los lazos fraternales con la Iglesia de Dios en Tlalmanalco, que ya existía.
Se intercambiaban visitas en fechas especiales, generándose un ambiente de mucha espiritualidad y regocijo. Con el paso del tiempo, el espacio del lugar se tornó insuficiente, generando ciertas incomodidades, sobre todo cuando se reunían las dos iglesias o en la celebración de las festividades de ese entonces. Por cierto, destaca un incidente en una Santa Cena, cuando el hermano José Mendiola exponía el mensaje. Un grupo de hombres llegó muy agresivo, pidiendo con cierta violencia la presencia del hermano Fidel Rosas. Creían que era el dirigente de la iglesia. Al verlo, lo rodearon tratando de intimidarlo. Le hicieron ver que iban armados y con mucha exigencia pidieron que los dejara entrar, pues se corría el rumor de que se realizaban actos indecorosos y querían constatarlo. El hermano Fidel los ubicó en los primeros asientos. Con discreción se informó al hermano Mendiola el motivo de la presencia de estos hombres y prosiguió con la exposición bíblica, pero enfocada al pecado, la maldad, al vicio y naturalmente a ellos mismos. El tiempo pasaba y el hermano los reprendía duramente. Sintiéndose incómodos y dándose cuenta de que se ocupaban del estudio bíblico, se pusieron de pie y optaron por retirarse diciendo: «Señores, 1000 perdones, lo que ustedes hacen no es lo que nos habían dicho», y se retiraron. En ese momento, aquellos que se percataron de lo que sucedía vieron cómo Dios se manifestó al cambiar el pensamiento de esas personas. Eran días difíciles, pues los gentiles eran muy dados a molestar y ofender a los hermanos, que no eran bien vistos por la única razón de ser cristianos. Sin embargo, la iglesia siempre fue muy tolerante. Una experiencia interesante fue cuando en ese tiempo la Iglesia de Dios de Río Blanco, Distrito Federal, visitaba esta iglesia. Venían hermanos a predicar, cantar o declamar, y entre ellos un hermano que era militar del ejército mexicano con grado de teniente, a quien ya había alcanzado la gracia de Dios, y le servía predicando. Portaba su uniforme militar, lo cual sirvió para que la gente dejara de molestarlos y continuar con la maravillosa obra de nuestro Dios. Aunque se habían padecido insultos y atropellos, nunca se había recurrido a las autoridades. Fue entonces que se promovió un permiso ante la Secretaría de Gobernación para realizar los cultos en el hogar del hermano Fidel Rosas. Así lo manifiestan los documentos promovidos ante esa dependencia por el hermano Alberto García, representante legal de nuestra iglesia en aquella época. Retomando el tema de la incomodidad debido al crecimiento de la iglesia, se vio la necesidad de contar con instalaciones propias y se hizo una reunión analizando la posibilidad de adquirir un terreno, ya que en ese entonces era relativamente fácil porque no estaba tan poblado como hoy en día. Casi todo era tierra de cultivo, con veredas y casas muy distantes una de la otra. Hubo un hermano que, poniéndose de pie, ofreció donar un terreno que tenía para que allí se construyera el templo. Los hermanos, llenos de alegría, agradecieron a Dios y al hermano su noble gesto, porque al fin la iglesia de Dios iba a contar con un terreno propio. Los hermanos acordaron donar la cantidad de 100 pesos. En ese tiempo era considerable y difícil de reunir. Aunque tardaron un poco, el objetivo se logró, reuniendo 700 pesos entre 7 hermanos. Se tuvo una nueva reunión para planear la construcción del templo. Se tenía todo para iniciar, sin embargo, los ahí reunidos se llevaron una gran desilusión al escuchar de labios del hermano que siempre no donaba el terreno, porque tenía familia y era su patrimonio. Se terminó la reunión de ese día con mucha tristeza a causa de esta noticia. Después de esto, la familia Rosas Flores se reúne con el ministro Manuel Sánchez y Cirilo Trevera para comunicarles que en compañía de sus hijos tomaron la decisión de donar una fracción del terreno que Dios les había concedido, del que podían tomar posesión cuando ellos quisieran. El hermano Manuel Sánchez dio parte a las autoridades de la iglesia, haciéndose presentes en el hogar de esta familia, agradeciendo este gesto de amor. En el culto de ese día se fijó la fecha para dar inicio a la construcción del templo, no sin antes llevar a cabo las formalidades necesarias en estos casos, de tal manera que la primera piedra del templo en Ayotla, Estado de México, se colocó el domingo 17 de mayo de 1959,
estando presentes los ministros Alberto y Carlos García Becerril, además de los hermanos de Tlalmanalco y Río Blanco, y esta misma semana se hicieron los primeros trazos de nuestro anhelado templo. Fue el hermano Florentino Huerta quien tomó parte activa en la construcción, con dedicación y trabajo, ejemplo que ha seguido su familia con el paso del tiempo, al desempeñar con dedicación y ahínco los diferentes cargos encomendados. El hermano en mención fue el responsable de los trabajos de construcción y junto con todos los hermanos trabajaban como uno solo, con mucho entusiasmo, y poco a poco la cimentación fue terminada. Los muros comenzaron a levantarse. En ese tiempo, por estos rumbos, era muy poco común ver una construcción como la que se estaba realizando, y las gentes extrañadas murmuraron cuando supieron que era para la iglesia de Dios. La construcción se hizo con la aportación económica directa de los hermanos para adquirir material. Además del esfuerzo físico de cada uno de ellos, asimismo las hermanas preparaban los alimentos con mucho amor, compartiéndolos al final de cada jornada, y juntos los disfrutaban con mucho agrado a pesar del cansancio. Las horas del día dedicadas a la construcción eran muchas. Los jóvenes, aunque pocos también, participaban de este trabajo arduo. De igual forma, los niños, aunque por poco tiempo debido a su edad, eran proveedores de ladrillos para quienes los pegaban. Anteriormente se mencionó a las hermanas Isabel Campos y su hija Esther Peña. Cuando empezaron los trabajos dijeron que eran muy pobres y no podían aportar dinero, pero sí su trabajo físico, y así lo hicieron. Cernían arena, hacían mezcla o acarreaban ladrillos, y curiosamente traían a su burrito para lo que se ofreciera, ocupándose para acarrear material. Y cuando terminaban, como la hermana ya era muy grande y se cansaba, montada en él se iba a su hogar. Lamentablemente hubo accidentes durante la construcción. Sin embargo, siempre se sintió la protección divina. Por mencionar algunos, el hermano Tiburcio Barroso recibió el golpe de un ladrillo en el cuerpo, doloroso, pero sin consecuencias. Cuando fue ampliado el templo, al hermano Fidel Rosas le cayó en la cabeza un ladrillo mal puesto en un andamio, hiriéndolo considerablemente. Su vida estuvo en riesgo debido a la hemorragia que solo cesó con una sutura de 13 puntos. Con los años, el hermano desarrolló enfermedad de Parkinson. Los médicos opinaron que probablemente el golpe influyó. Finalmente, el hermano Fidel descansó en el Señor el 19 de octubre de 1996. La construcción continuaba. Concluyó el levantamiento de los muros y, aunque con mucho esfuerzo y no pocas penalidades, llegó lo más difícil: poner el techo. Periódicamente los hermanos de Río Blanco venían a ver los avances, ofreciendo ayuda para la etapa del colado. Llegado ese día, muy temprano, inició el trabajo. Las críticas de los vecinos no se hicieron esperar, diciendo que estaban locos y pensaban terminar en un día. Un dato digno de mencionar es que antes de iniciar la construcción del templo para la Iglesia de Dios, esta colonia ya había empezado a construir su parroquia. Terminaron 5 o 6 años después, aun cuando ellos eran mucho más. Los hermanos de la Loma Bonita se reunieron a las 5 de la mañana. Después de una oración se inició el trabajo. A las 8 llegaron los hermanos de Río Blanco, un grupo tan considerable que su presencia fue muy motivante. La sorpresa fue enorme para quienes criticaban la idea de culminar en un día el techado y decían: parecen hormigas, así sí van a terminar. A las 4 de la tarde el trabajo concluyó. La labor de la sociedad femenil se vio reflejada, mitigando la sed de los trabajadores y en los alimentos preparados afanosamente. Nuevamente se evidenció la comunión y la alegría al ver coronado el esfuerzo de una tarea que a muchos parecía imposible, terminando con una convivencia armoniosa entre esta iglesia y visitantes de Río Blanco, que contribuyeron al logro de tan anhelado sueño. Quedó pendiente la parte del coro, pero los cultos continuaron normalmente. Sin embargo, al construir esta parte sucedió otro accidente en el que la poderosa mano de Dios se manifestó. El hermano Ezequiel López, al vaciar el último bote de mezcla, cayó de 6 metros de altura aproximadamente, logrando detenerse de unas varillas durante la caída. Aún así, cayó al suelo. Los hermanos lo rodearon, lo trasladaron en brazos
a casa de la familia Rosas Flores pensando lo peor. ¿Cuál sería la sorpresa? Que el hermano se incorporó en perfectas condiciones, pidiendo que lo dejaran volver al trabajo. Lógicamente no se lo permitieron y regresó a su hogar por su propio pie. El hermano Ezequiel también participó en el desarrollo de cultos. Tuvo la intención de integrar un grupo coral, pero el proyecto no llegó a concretarse, quizá por la escasez de voces. Se consolidó la obra negra sin que hasta ese momento hubiera necesidad de invertir en mano de obra. Para el aplanado sí se contrató mano de obra especial, entre ellos Remedios Páez, a quien se comenzó a hablar del Evangelio de Jesucristo. Dios tocó su corazón, fue convertido y fiel a los lineamientos divinos. El trabajo era arduo, los gastos fuertes, pero ya se veía reflejado el fruto del esfuerzo, pues al poco tiempo el trabajo de construcción concluyó e inició la planeación del día inaugural. El ministro Manuel Sánchez y Cirilo Trevera, reunidos con la iglesia, determinaron que el hermoso y elegante templo de Ayotla, pues así lo veían los congregantes, fuera consagrado y abierto para los cultos el día 2 de octubre de 1960, a un año con 5 meses después de la colocación de la primera piedra. Esta decisión se notificó a las autoridades de la Iglesia de Dios Séptimo Día. La inauguración fue un gran acontecimiento, tanto para la iglesia local como para los habitantes de este lugar, por la gran concurrencia. Vinieron hermanos de Puebla, de Tlalmanalco, sobresaliendo en número la iglesia de Río Blanco y los más altos dirigentes, representados por los ministros Alberto García Becerril y Carlos García Becerril, quienes eran llenos del Espíritu de Dios. Tuvieron a su cargo la ceremonia de consagración de este santuario. Fue un día de mucho regocijo, pues el anhelo de esta congregación se había cumplido, y convencidos decían: hasta aquí Jehová nos ayudó. Al término de este gran acontecimiento, en un ambiente de plena comunión, amor fraternal y alegría, se ofreció un hermoso convivio. Desafortunadamente, al empezar a caer la noche, cuando cantaban himnos, pues era lo que más les gustaba hacer durante y después del culto, sucedió que la gente no pudo ocultar su enojo, y sin importarles que dentro estuvieran los hermanos, sintiéndose protegidos por la noche, lanzando piedras, dañaron la fachada del santuario. Aunque los daños no fueron mayores, únicamente vidrios rotos y algunas laceraciones en la pared que hasta la fecha es visible. Para concluir el año de 1960 vino un pequeño remanso de paz, y el siguiente año el trabajo tuvo otro enfoque: la preparación de los nuevos miembros con potencial de líderes, para desarrollar diversas funciones y atender las necesidades de la iglesia en crecimiento, sin olvidar el objetivo principal: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hermano Juan, es una historia tan hermosa que toca las fibras más hondas de nuestro corazón, donde Dios intervino con su misericordia y los dones que dio a su iglesia. Sí, claro. Yo me siento muy emocionado con este relato. Continuemos con esta maravillosa historia. Por favor, síganos. Una vez consagrado el templo, las actividades continuaron con entusiasmo, pero la tristeza invadió el corazón de la familia Rosas Flores al despedir definitivamente de su hogar la casa de oración que por tantos años albergaron. Sin embargo, Dios compensó su esfuerzo y contribución a la obra. Así que con nuevo ánimo, junto con la congregación, retomaron el trabajo evangelístico. El compromiso entonces fue llenar el espacioso templo de nuevas almas. Los hermanos Cirilo Trevera, Salomón Morales y Carmen Flores fueron mensajeros incansables. Además, se agregaban nuevos hermanos con sus respectivas familias provenientes de la Iglesia de Dios en Lorenzo Boturini, Distrito Federal, quienes vinieron a establecerse al fraccionamiento José de la Mora en Ayotla, entre ellos Fortino y Alberto Miranda. El matrimonio de Ana Miranda y Tomás Villafuerte, quien aunque llegó a ser diácono, con el tiempo se retiró de la iglesia, regresando posteriormente únicamente como congregante. El hermano Mario, su hijo, ha sido obrero por muchos años y recientemente copastor nombrado por el ministro Luis Amaya. Durante este año, 1961,
Se prepararon y seleccionaron hermanos con buen testimonio que demostraron amor por la obra, conocimiento bíblico y disposición de servicio para designar diversos nombramientos, mejorando así la organización y atención de la iglesia. El hermano Manuel Sánchez fue ascendiendo y llegó a ser ministro, quedando como responsable de la iglesia. Los hermanos Cirilo Trevera, Jorge Nibón y Tomás Villafuerte fueron ascendidos a ayudas. Asimismo, se agregan las familias Soria Gómez y Sánchez Jiménez, que ahora radican en Puebla, fieles a Dios. La hermana Ana Méndez y sus hijos Toribio, Cecilia y Máximo Santiago, y su esposa Guadalupe Trejo, también se agregaron a la iglesia. El hermano Máximo llegó a ser un destacado diácono y eminente evangelista junto con el hermano Fidel Rosas, en las misiones de Ixtapaluca, Chalco y Tlaltenco. Él descansa ya en el Señor, pero su familia continúa en la iglesia. Este mismo año, la iglesia se viste de gala, efectuándose el 1 de abril la primera boda, cuyos contrayentes fueron Erlinda Sánchez y Juventino Rosas. La ceremonia estuvo a cargo de los ministros Alberto y Carlos García Becerril, de Río Blanco. Por la bendición de Dios, permanecen en el camino de la salvación, junto con sus hijos. En 1963, el trabajo evangelístico continuaba dando hermosos frutos, con la llegada de la hermana Carmen Martínez y sus hijos, fieles colaboradores hasta el día de hoy. Asimismo, el matrimonio de los hermanos Félix Martínez y Hermelinda González e hijos, Rubén Martínez fue renuente, pero luego, muy dedicado, ocupó diversos cargos administrativos. Incluso, la hermana Hermelinda, sin tener conocimientos de música, formó un coro infantil usando su creatividad con rústicas herramientas como instrumentos. En noviembre de 1963, la Iglesia de Dios Séptimo Día se conmovió a nivel nacional, ya que en el concilio realizado se acordó, previo a un profundo análisis de las Sagradas Escrituras, suprimir la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas, quedando únicamente la Cena del Señor, que hasta hoy celebramos, asumiendo esta modificación con fundamento bíblico por muchos. Sin embargo, otros, tristemente, decidieron separarse. Cabe mencionar que hasta 1970 el culto se acompañaba con instrumentos como guitarra, violín y acordeón, por los hermanos amantes de la música. Pero la amplitud del templo hizo necesaria la adquisición de un piano, creando un ambiente aún más hermoso, dejando atrás con sus nítidas notas los instrumentos antiguos. El hermano Gustavo Rosas y Gorgonio Huerta no escatimaron esfuerzos para aprender a tocarlo, convirtiéndose en los músicos oficiales, glorificando a Dios a través de la música hasta el día de hoy. El hermano Gustavo formó incluso el cuarteto Siloé y el coro Getsemaní, que con armoniosas voces dieron alabanza a nuestro Dios por muchos años. El evangelio prosperaba, haciéndose visible con la llegada de otras familias, como el matrimonio de los hermanos Saturnino Ramírez y Luz Preciado, una evangelizadora tenaz. El de los hermanos Leobardo Sánchez y Francisca Sánchez, constantes en su fe hasta el día de hoy. El del hermano Ramón Galván y Concepción Ramírez, incansables en el trabajo espiritual y material. El de la hermana Susana Martínez y Saúl Ramírez, esta hermana siempre dispuesta y colaboradora a pesar de sus enfermedades. El de los hermanos Moisés Luna y Carmen Ginés, todos ellos con sus respectivos hijos, entusiastas colaboradores y con gran amor por la obra. Este último matrimonio, Luna Ginés, cambió de domicilio a Los Reyes La Paz, quedando como responsables de la iglesia en esa temporada. Asimismo, se adhirió la hermana Serapia Moreno y su hija Guadalupe Méndez, quienes perseveran en la fe de Jesucristo. Otro evangelista con gran talento y capacidad fue el hermano Martín Ruiz, quien a Dios gracias llevó el evangelio a sus padres, los hermanos Zacarías Ruiz y Catita, a su esposa y suegra, las hermanas Julia Tenorio y Guadalupe Trueba, respectivamente, y a muchos más. La bendición de Dios se reflejaba en el crecimiento de la iglesia, de tal manera que para 1975 la historia nuevamente se repetía. El templo empezaba a ser insuficiente. La incomodidad se hizo presente y en reunión con el ministro Manuel Sánchez se decide comprar un terreno mayor, iniciando acciones pertinentes para recabar la economía necesaria. Así, el 31 de octubre de 1975 se adquiere el terreno,
siendo los responsables el hermano Manuel Sánchez, Félix Martínez y Rubén Martínez. Con este logro la iglesia estaba feliz. Sin embargo, un mes después, en noviembre de 1975, la tristeza se hizo patente al recibir la noticia de que por un desacuerdo administrativo se separaba de nuestra amada iglesia los ministros Alberto y Carlos García Becerril, así como otros ministros con su congregación, siendo tan queridos que irremediablemente la iglesia se estremeció a nivel nacional. El hermano Cirilo Trevera, pionero de la iglesia de Ayotla, también decidió separarse con ellos, siguiendo a los hombres antes que a Dios, así como el matrimonio de José Luis Vázquez y Rosa Gómez, Isaac Gómez, entre otros. En 1979 llegan las hermanas Virginia, Carmen, Gloria, Concepción y Josefina, todas ellas de apellido Ramírez, el hermano Raúl Castelán y familia, el matrimonio del hermano Dolores Martínez y Graciela Camilo, quien actualmente ya descansa en el Señor. En 1980, el hermano Manuel Sánchez recibe la indicación para cambio de congregación, por lo que se le despide con amor y tristeza. Fueron muchos años de vivencia compartidas y logros de todo tipo. Ejerciendo una sabia dirección, dejó una iglesia armoniosa, solidaria y fiel a los preceptos divinos. Los hermanos que le conocieron lo recuerdan con gran cariño. Así, en 1980, el ministro Gonzalo Jiménez es designado para quedar al frente de la iglesia de Ayotla, con un liderazgo diferente, pero con la misma finalidad: promover el evangelio. Durante su periodo, la iglesia asistió en 1982 al culto multitudinario del Concilio Internacional en México, Distrito Federal, al que asistieron 23 países compartiendo la misma fe en Jesucristo, uniéndose en alabanza a diferentes coros de México, entre ellos el coro Getsemaní de Ayotla. El ministro Gonzalo Jiménez se hizo cargo del coro cuando el director Gustavo Rosas cambió de residencia a Tlalmanalco. De 1982 a 1983 se agregaron a la iglesia el hermano Silverio Cortés, actualmente diácono de nuestra iglesia, ejemplo de entrega, fidelidad y amor a la obra de Dios. El matrimonio de los hermanos Reyes Salinas y Mercedes Sánchez, desprendidos y dispuestos para la obra de Dios. El de Humberto y Juanita García, una mujer de oración y gran fe. Se iniciaron los trabajos de cimentación del templo en el nuevo terreno, quedando inconcluso por carecer de economía. Cabe mencionar que en los esfuerzos para recaudar fondos, el hermano Jesús Ramírez tuvo la idea de crear una granja de pollos, pero un día cayó una lluvia torrencial que inundó el terreno. ¿Y qué creen? Todos los pollos se ahogaron. La granja se esfumó junto con la ilusión de obtener una jugosa ganancia para la construcción, pero había que continuar. El hermano Gonzalo Jiménez permaneció en Ayotla hasta 1990, año en que finaliza su función en esta iglesia. En 1990, el ministro José Reyes Torres es designado a Ayotla, un hombre con gran conocimiento bíblico, visionario y estratega, un gran líder, con una enorme virtud y experiencia en la construcción de templos. El terreno ya se tenía, así que el hermano Reyes emprende la ardua tarea de organizar el trabajo de proconstrucción, con proyectos de grandes dimensiones, sin escatimar esfuerzos. Eran otros tiempos, y de los hermanos que participaron en la construcción del primer santuario, ya había pocos. Pero los nuevos también tenían el mismo fervor y entusiasmo que los anteriores. El terreno, que era escabroso, pues era de cantera y abundaba la piedra, se limpió con gran esfuerzo y se mandaron a hacer los planos con un arquitecto, ya que el proyecto fue de proporciones mayúsculas. En 1991 inició la construcción. Fueron años en los que se invirtió mucho tiempo, trabajo y recursos económicos, recabando a través de variadas y exhaustivas actividades. Surgió una amplia gama de ideas para recabar la economía que haría posible la construcción del nuevo y no menos hermoso santuario para glorificar el nombre de Dios. Así, incesantemente, la tarea era desarrollada con la participación de todos los congregantes.
Entre las actividades realizadas hubo un sorteo mayor con 3 premios de elevado costo: un auto Volkswagen, una motocicleta y una televisión. Se hizo un gran tiraje de boletos, tanto que atrajo la atención de los inspectores de la Secretaría de Gobernación, quienes se presentaron con las hermanas Yolanda Hernández y Virginia Ramírez, que vendían boletos, solicitándoles el permiso respectivo. Lógicamente no había tal permiso, ya que la iglesia desconocía del trámite que se requería. Dado que era mucho dinero en juego tanto para la adquisición de los premios como para la ganancia considerada, ahí empezaron los problemas. Los remitieron a la autoridad competente y de inmediato el hermano Reyes, Carlos Morán y Paulino Tenorio iniciaron las gestiones pertinentes para afrontar la situación. La autoridad se comportó inflexible y dispuesta a aplicar la ley como corresponde. Sin embargo, al conocer que el objetivo era la construcción de nuestra iglesia y no de lucro, su actitud cambió favorablemente, facilitando el trámite y asesoría para la creación de una asociación civil de la Iglesia de Dios, que daría cauce al evento y fin al problema legal de ese momento. Finalmente, a pesar de los gastos generados con este imprevisto, se obtuvo una generosa ganancia de 110,000 pesos, con lo que se avanzó visiblemente la construcción. El optimismo del hermano Reyes contagiaba a la congregación para seguir trabajando. Además de las aportaciones personales y actividades diversas, a veces había necesidad de pedir préstamos dentro o fuera de la iglesia. También se consiguió material de construcción donado por el municipio a través del hermano Venancio Cortés. El hermano Héctor Huerta también se caracterizó por ser un entusiasta colaborador en diversas áreas de la iglesia, quien sigue fiel en la congregación de Ixtapaluca. Así, domingo a domingo, incluso en temporadas de intenso trabajo, la iglesia estaba presente, trabajando y haciendo grandes proezas, siempre con la bendición de Dios. Los varones con el trabajo más pesado, las hermanas removían piedras y escombros, quedando claro que era más fuerte el amor a la obra que el cansancio. Así, a veces, al escasear nuevamente la economía, el desánimo se hacía presente, lo que a su vez también incentivó la generación de nuevas ideas. Poco a poco se fueron levantando grandes muros y enormes columnas. Estaba listo para recibir el colado del techo, tarea complicada por la altura de la obra. Aún en obra negra, esta construcción fue útil y rindió ganancias para el mismo fin, por lo que a instancias del grupo musical Capsel, el 25 de mayo de 1997, ellos mismos organizan una audición. Dios siempre proveyó, porque se consiguió gratuitamente mobiliario, refrigeradores y lonas para cubrir los huecos de las puertas y ventanas. Esdras Gómez Gutiérrez, hijo de los hermanos Emilio Gómez y Maurilia Gutiérrez, pese a no asistir a la iglesia, tuvo buena disposición, prestó el equipo de sonido para eventos multitudinarios. En este evento participaron los grupos Yom HaShevi, Nueva Vida, Las Peñas, Sabdiel y Capsel. El resultado fue exitoso, permitiendo gran progreso en la construcción. La segunda audición, organizada por el hermano Daniel Vázquez el 18 de octubre del mismo año, con la participación del pianista Javier Castellanos, la soprano María Inés Arce, Adoram Álvarez, organista de Puebla, y el tenor Juan Carlos Tapia. De la iglesia de Las Peñas, David Padrón, clausurando con la entonación del Aleluya, hermoso himno de Händel, creando un ambiente tan bello de comunión y armonía entre los presentes. En el esfuerzo por alcanzar el objetivo, el grupo Capsel propuso la grabación de un cassette con tiraje de 1,000 piezas, mismo que se vendió incluso en otros estados de la República. La iglesia asumió los gastos de grabación y las ganancias de la venta se invirtieron en la construcción. De esta manera las aportaciones seguían generándose, el trabajo avanzaba, se puso el techo, lo rústico de las paredes iban desapareciendo, los huecos fueron reemplazados por grandes ventanales. Todo era un dilema por sus dimensiones tan grandes y el elevado costo que representaba. Pero con el auxilio divino y la participación de todos los miembros de la iglesia, el progreso era continuo tanto en los trabajos materiales como en los espirituales.
Dado que el hermano José Reyes se caracterizó por impulsar simultáneamente el trabajo evangelístico a través de diferentes métodos, con él se utilizó por primera vez el evangelismo explosivo y grupos familiares, entre otros. Asimismo, su trabajo ministerial estuvo respaldado por la planeación basada en el Plan Nacional de Misión Integral de la Iglesia de Dios, activando las diferentes áreas y actividades de cada una. De 1997 a 1999, la estrechez económica se acentuó y fueron años difíciles. Sin embargo, la meta ya se vislumbraba. El esfuerzo de la Iglesia pronto se vería recompensado. Por otro lado, el primer templo, que fue tan espacioso en antaño, ahora resultaba ser pequeño, haciéndose evidente que el compromiso de colmarlo con nuevas almas estaba cumplido. Dios había prosperado el trabajo evangelístico, por lo que se decidió celebrar la Santa Cena de ese año 1999 en el nuevo templo, aún sin terminar, y a partir de ahí el templo se ocupó. Aún faltaban los aplanados y el piso, así que, para ser honestos, la vista no era muy agradable y el interior era helado. A través del hermano Juventino Rosas y un compañero de trabajo, se consiguió que la compañía Mármoles Navari donara el mármol para el piso, disminuyendo considerablemente el costo. Después de años de arduo trabajo, estaba listo lo elemental para el funcionamiento, pero aún faltaban los salones departamentales. Sin embargo, se decide hacer la consagración del nuevo y majestuoso santuario, por lo que se define la fecha, y en un hermoso culto especial, el día 9 de octubre de 1999 se realizó la ceremonia. Cabe mencionarse que estuvo presente el Consejo Ejecutivo General. Decidieron fincar varios ministros. Una vez en una junta nos invitó el hermano José Reyes a venir aquí. Estuvimos viendo aquí el terreno, etcétera, y estuvimos orando para que Dios les ayudara, que Dios les ayudó. Y pues creo que es una bendición la que han recibido, que no cualquier congregación tiene, ni en este distrito, ni en este país, ni en otros países del mundo, como ustedes la han recibido. Yo los felicito y deseo que Dios les bendiga y les siga ayudando. Pero deseo también que en esta tarde no se realice una consagración, sino deseo que en esta tarde Dios realice una doble consagración. Declaro dedicado e inaugurado oficialmente hoy, sábado 9 de octubre de 1999, este hermoso templo para la predicación del Santo Evangelio, como casa del peregrino y como refugio al pecador, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, en el nombre de aquel que hace posible todas las cosas, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La Iglesia compartió un ambiente de espiritualidad y armonía, renovando el desafío de traer mayor número de almas a la presencia de Dios nuestro Señor. Y dado que el templo es de gran capacidad, ha sido útil para que en sus instalaciones se desarrollen variados eventos de relevancia a nivel nacional. En el año 2002, el ciclo del hermano José Reyes como ministro de Ayotla concluyó y fue enviado el ministro Eloy Salazar, quien estuvo poco tiempo, dado que la iglesia requería un pastor dedicado y él era de medio tiempo, por lo que no se cubrían las necesidades de nuestra iglesia. Posteriormente, en el año 2007, al concluir el hermano Eloy, inicia su gestión el hermano Juan de Jesús como ministro de Ayotla. Implementó el culto en los hogares, lo que impulsó la convivencia fraternal entre la congregación, y ministró hasta agosto del 2011, cuando tuvo que despedirse, ya que fue ascendido a sobrevedor de distrito. A su vez, el hermano Luis Amaya es designado a la iglesia de Ayotla en este mismo mes y año, retomando la visión evangelística de la iglesia,
en la que han participado todos los departamentos que integran la congregación, incluyendo a los niños. Que Dios lo ilumine durante su estancia en este lugar, a fin de conducir a nuestra amada Iglesia a la madurez espiritual de cada creyente, sin olvidar jamás nuestra misión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, con lo que estaremos respondiendo con seriedad y compromiso al llamado de Dios nuestro Señor. ¿Cuántos de los que iniciaron esta maravillosa obra tienen ya su nombre escrito en el libro de la vida eterna? No lo sabemos. Nuestra existencia es un gran privilegio. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros para alcanzar la maravillosa promesa de vida eterna? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5 y 6. Enseguida presentamos a hermanos que de alguna manera vivieron, sufrieron, pero también disfrutaron de las bendiciones de Dios en aquella época. Y sin más preámbulo, vayamos con ellos. ¡Corre video! El más antiguo matrimonio que permanece con nosotros, mi hermano Juventino Rosas y mi hermana Erlinda Sánchez. Dígame, mi hermana, ¿qué significa para usted haber sido el primer matrimonio? Para mí, de gran bendición, todavía estar con mi esposo y con todos mis hijos. Mi hermano fue uno de los primeros 3 niños de la iglesia y jóvenes. Cuéntame, mi hermano, para usted, ¿qué significa haber sido el primer matrimonio, acentuando que su esposa pues no era convertida? Tiene un grande significado, puesto que al unirnos en matrimonio, ella aceptó el Evangelio y eso ha sido de gran bendición juntamente con toda mi familia. Mi hermano Gustavo Rosas, él creció dentro de la iglesia o como obrero, pastor, diácono también en Juchitepec, además de ser el músico oficial de la iglesia. Cuéntanos, mi hermano, ¿cómo es que ha logrado combinar su tiempo entre las responsabilidades de la iglesia y las de su familia? Bueno, primeramente con la ayuda de Dios y segundo con la gran ayuda de mi esposa que me ha dado un apoyo tremendo y en eso estoy basando yo el que pueda yo hacer todas estas actividades. Desde luego que cuenta mucho también la comprensión de mis hijos. Marcela Meraz, una de las hermanas más longeva dentro del Evangelio aquí en Ayotla. Ella fue esposa de nuestro hermano Florentino Huerta García. Él ya descansa en el Señor. Quiero hacerle una pregunta a mi hermana Marcela. Díganos, ¿cuál ha sido una de sus experiencias más bonitas? Cuéntanos una experiencia más bonita que haya tenido en la iglesia. Pues lo más bonito, cuando nuestra hermana Carmen Flores y el hermano Fidel, su esposo, Fidel Rosas, sí, nos llevaron a la iglesia de Río Blanco. Sí. Allí yo vi todos los hermanos, toda la gente que había, muy educada, muy cariñosa, muy silenciosa. A nuestro hermano Gorgonio Huerta, él ha participado en la iglesia por muchos años como organista y también ha fungido como diácono. Bienvenido, mi hermano Gorgonio. Cuénteme, ¿qué lo ha llevado a ser celoso del Evangelio, hermano?
Pues simplemente, hermana, sentirme parte de la iglesia de Dios y, como dice la palabra, buscar nuestra salvación. O sea que aproximadamente, ¿cuántos años lleva dentro de la iglesia, hermano? 54 años. Bueno, al Señor gracias, tú ayer pues enseñarme la doctrina de las verdades, sus verdades que han sido manifiestas, y eso es lo que me ha conducido y llegar hasta este día, leyendo su palabra, tratando de obedecer en todo lo posible. Mi hermano Daniel Vázquez, él ha tenido una gran carrera en la historia de la Iglesia de Dios, ha sido director en la femenil de los niños, ha contribuido en la dirección de cultos y también fue uno de los mejores basquetbolistas con los jóvenes. Cuéntanos, mi hermano, ¿todas estas experiencias son motivo para seguir de pie dentro de la iglesia? Sí, son motivos para seguir dentro de la iglesia de pie. Porque yo, déjame decirte que yo nací dentro del Evangelio. Yo nací en el 55, actualmente tengo 58 años de edad, que son los mismos que he disfrutado dentro de la iglesia. Humberto Zárate, pasa vos, hermano. Pasa vos. Quisiera que me contara un poquito de esta historia suya, del testimonio de cómo llegó a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Sí, cómo no. Estando trabajando, escuché por primera vez los himnos y me gustaron. Entonces salí de mi trabajo y fui a mi casa y regresé inmediatamente y me paré ahí junto de la puerta donde estaban cantando, y entonces salió una hermana que se llamaba Carmela Flores y me dijo: pásele, joven. Carmen Robles, pasa vos, hermana Carmen. Pasa, hermano. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue que usted conoció del Evangelio? A través de una hermana que me pasaba a invitar para venir a la iglesia. ¿Alguien más conoció el Evangelio junto con usted o nada más usted se acercó? No, yo y una cuñada que tenía yo en ese tiempo. Les presento a mi hermana Ana Miranda Romero. Ella nos va a contar una historia. Cuéntenos, hermana. Bueno, cuando yo vine, yo asistí a Boturini y me vine para acá. Y entonces le aconsejé a la hermana Carmen Flores que por qué no trabajábamos el talento. Y lo empezamos a trabajar y juntamos dinero. ¿Después de eso tuvo usted algún cargo? Sí, me nombraron directora de la femenil. ¿Durante cuánto tiempo estuvo en ese cargo? Un año. Un año. ¿Y le gustó trabajar con ellas, con las hermanas? Pues sí me gustó mucho. Mario Villafuerte Miranda, quien se ha desempeñado en diferentes cargos, como obrero, como también parte del consejo local y actualmente como copastor de la iglesia. Mi hermano, durante su trayectoria como miembro en la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿cuáles han sido sus experiencias? Bueno, mis experiencias de mayor relevancia fue los 4 años que estuve en la escuela pastoral, y ahí fue la preparación para servir más ciertamente a la congregación de Ayotla. Mi experiencia es el servicio, mi experiencia es la vocación por servir a mis hermanos. Nuestra hermana Guadalupe Trejo, pasa a vos, mi hermana. Bueno, ella es esposa del hermano Máximo Santiago Mendoza, quien fue Méndez, quien fue diácono de esta iglesia también. Desgraciadamente ya no nos acompaña, él descansa ya en el Señor. Platíquenos un poquito, hermana, ¿qué es una de las cosas que más se extraña de la iglesia de aquellos tiempos, la que iniciaba? Bueno, mira, pues sí es, como te dijera yo, sí se extraña, porque en el tiempo que yo entré a la iglesia, era una iglesia más unida, había más unión, había más, más respeto entre los hermanos y más unión, igual que debe de haber, no más unión entre... Unión y respeto. Muy bien. Hermana Serapia Moreno Fernández, ella ha sido una hermana que ha permanecido junto con su familia fiel dentro de la iglesia. Cuéntanos, mi hermana, ¿qué le gustó más de cuando se convirtió?
Pues a mí me convirtió más la predicación, los cantos, y eso es lo que a mí me gustó mucho. La que me convirtió fue la hermana Gudelia López. ¿Asistió desde entonces con su familia a la iglesia? Sí. Carmen Martínez, que con mucha constancia, fe y dedicación trajo a sus hijos a la iglesia. Cuéntanos, mi hermana Carmen, más o menos en qué año transcurría cuando usted ya asistía a la iglesia con sus hijos. Bueno, cuando yo conocí fue en el año 63. Y pues al conocer yo la palabra de Dios, pues me gustó mucho. Y luego de ahí, pues metí a todos mis hijos y yo sigo hasta la fecha. Pues fiel a la iglesia, no me he apartado de ella y a mis hijos los llevé al conocimiento de la palabra de Dios. No, Ramón y mi hermana Conchita. Mi hermana Conchita, díganos, ¿qué se siente estar dentro de la iglesia como matrimonio? Bueno, hermana, yo me siento muy gozosa en servir a los hermanos de la iglesia, mi esposo y yo. Nos gusta mucho trabajar y cuando ellos nos dicen, hermanos, queremos que nos ayuden en esto, estamos dispuestos para trabajar en la obra del Señor y con mis hermanos. ¿Y usted, mi hermano Ramón, alguna anécdota que recuerde de cuando empezaba su evangelización? Bueno, había un hermano que se llama Chelios. Bueno, se llamaba, no sé si todavía viva, pero él me empezó a evangelizar y nosotros vivíamos ahí en San Mateo, que estaba para abajo de los Remedios, y entonces él como dijo, aquí no es San Mateo, es Angoloteo, porque mi carrito se hace así. Él ha sido asesor femenil, también obrero, secretario, y fue una importante pieza como colaborador en la obra evangelística de los Reyes La Paz. Mi hermano, más o menos, ¿qué año transcurría cuando usted comenzó a ir a la iglesia? El año que yo comencé a asistir fue en 1967. ¿Y cuando empezaron la obra evangelística en los Reyes La Paz? En 1978. ¿Qué mensaje les dejaría a nuestros hermanos? Principalmente ser constantes. Sí. Porque en el camino vamos a tener dificultades, no todo va a ser fácil, pero con la constancia, con ese empeño, se puede decir que salimos adelante, y otra cosa es el ejemplo. Hermanos Leobardo y Francisca Sánchez hoy nos van a compartir pues cómo fue que conocieron el evangelio, mi hermana. Por medio de la hermana Luz Preciado, y entonces luego ella sin más sin menos saca su Biblia y me empieza a leer de su Biblia y me empieza a decir que ella guardaba el sábado. Sí, entonces muy yo bien. Así fue como empezó a conocer. Sabemos que mi hermano los animaba como familia para que fueran a trabajar a la construcción de la iglesia. Pues que fueran ellos a hacer el servicio ahí que se necesitaba, porque lo íbamos a necesitar un día con otro. Digo, más bien para ellos, porque nosotros pues ya vamos de bajada, ¿no? Esther Mendoza Guerrero, pasa vos, hermana. A vos, pues. Quiero que ustedes escuchen lo que ella tiene que contarnos, porque hubo una persona que le evangelizó a usted, ¿cierto? Así es. ¿Quién era? Mi hermana Carmen Robles. ¿Se acuerda más o menos en qué año fue esto? En el 70. Tengo entendido que ustedes hicieron un donativo a la iglesia. ¿Qué fue lo que donaron, mi hermana? La puerta de la entrada principal. ¿Qué la motiva para seguir dentro de la iglesia? Que me motiva el estar con los hermanos en el culto todo el día y estar los sábados todo el día. ¿Quién fue el hermano que la evangelizó? El hermano José Reyes, y iba todos los días a mi casa. A hablarle de la palabra. Sí. Más o menos, ¿qué tiempo hablaba de la palabra? Pues a veces hasta 3 horas estábamos hablando. ¿Y cuando tomó la decisión de bautizarse, se acuerda más o menos qué año era? En el año 73. ¿Usted asistía a la iglesia sola o con su familia? No, con mis hijos.
Está conmigo nuestra hermana Virginia Ramírez Alonso y quiero yo preguntarle, hermana, ¿se acuerda usted en qué año fue que le hablaron del Evangelio? Sí, recuerdo muy bien, en el año 79. ¿Quién fue el que le habló del Evangelio, hermana? Pues me habló el matrimonio, el hermano Félix y su esposa Hermelinda. ¿Tiene algún recuerdo bonito de cuando llegó aquí a la iglesia? Sí, me recuerdo es que el Señor me ha mostrado sus grandezas, porque yo nunca creí que haber realizado este edificio. Hermano Raúl Castelán, díganos por favor, ¿en qué año fue que usted se convirtió al Evangelio? Doy gracias a Dios que en 1979 me convertí. ¿Y qué mensaje le gustaría dejarle a la iglesia? Y le digo eso a mis hermanos jóvenes, que no dejen de asistir a la iglesia, porque es una gran bendición de Dios. Conocí la palabra de Dios en 1979. ¿Qué pastor estaba en esa época? Pues Gonzalo Jiménez, ministro Gonzalo Jiménez es el que estaba ahí. ¿Qué fue aquello que lo motivó, hermano, para creer y permanecer hasta esos momentos? Una cita que él me leyó, que es Ezequiel 38, donde habla de Gog y Magog, que la destrucción de la guerra y venía, y todo eso me dio un poco de miedo. Y luego ya después pues fui conociendo más de la palabra. Hermano Silverio Cortés Casillas, quien ha sido un gran ejemplo para nosotros por su gran labor en la obra evangelística que siempre la ha hecho con gran amor. ¿Cómo es que esto se ha visto reflejado en su familia, hermano? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa, hay que creerlo y de ahí vienen las bendiciones. Y supongo que su familia ha sido de gran apoyo para usted. Eso es definitivo. Si la familia no nos apoya en nuestro ministerio, definitivamente vamos solos. Guillermina Martínez, pasa vos, mi hermana. Pasa, hermana. Ella es esposa de nuestro hermano ministro José Reyes Torres, quien ya duerme en Cristo. Y bueno, quien pastoreó por 12 años, 10 meses esta iglesia y tuvieron mucho que ver en la construcción de ella. Cuéntenos, mi hermana, más o menos qué año transcurría cuando se empezó a construir la iglesia. En el año 1991 se empezó la construcción. Duró 6 años, se gastaron aproximadamente 2 millones de pesos. Muy bien, compártanos alguna experiencia que haya tenido al lado de su esposo o preocupación para ver culminada esta construcción. Bueno, a él le preocupaba mucho cómo reunir dinero, qué trabajos hacer para lograr la construcción. Gracias a Dios, con la colaboración de casi todas las familias, haciendo diferentes trabajos, se concluyó la construcción. Pues ella ha sido una mujer sabia en el conocimiento de Dios, mis hermanos. ¿Quiere dejarle algún mensaje a nuestros hermanos? Bueno, el mensaje que dejo para esta preciosa iglesia de Ayotla: sigamos fieles, constantes, y sin volver atrás, sin copiar de otros, del credo popular, cosas que vengan a deteriorar. También sabemos que han tenido algunas contribuciones a la iglesia. ¿Cómo cuáles? Cuéntenme. Pues son varias. Yo he estado como directora 3 veces, 2 veces de tesorera y 1 vez de secretaria. Y se han hecho muchas obras de terminados, como en la cocina, como en el salón de la femenil. Mi esposo ha ayudado mucho en los barandales que tenemos en la iglesia, en los salones de los niños también. Él ha puesto ahí un granito de arena. ¿Usted recuerda quién fue la persona que los evangelizó, hermana? Sí, la hermana Luz Preciado. Me acompaña nuestra hermana Juana García. Ella va a decirnos en qué año fue que se convirtió al evangelio, hermana. Yo me convertí en el año de 1983. ¿Se acuerda quién fue el que le habló de la palabra? Sí, fue la hermana Ana María Lojano García. Ella ya no está aquí. No, ya no se encuentra aquí, pero ella fue la que me evangelizó. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a la iglesia actual con respecto a la construcción espiritual y material? Bueno, en cuestión espiritual, yo desde que entré ha sido una iglesia unida, trabajadora, que siempre fortalece siempre al que más lo necesita. Y me gustaría que los jóvenes pues siguieran esta misma enseñanza de unión y fortaleza espiritual.
Muchas gracias, hermano. Mi hermano tiene ya 27 años de experiencia como pastor. Ha dirigido varias iglesias, entre ellas Chalco, Juchitepec, Cuijingo, San Martín, Chalco, y actualmente en Ayotla tiene ya 2 años pastoreándonos. Mi hermano, es un gusto que nos acompañe. Y bueno, cuéntenos cuál es su opinión en relación a la historia que tiene la Iglesia de Dios en Ayotla, mi hermano. Yo creo que la historia de la iglesia en Ayotla tiene una gran trascendencia, y yo creo que ha de servir para forjar a muchos, porque no ha sido fácil. A través de la historia de la iglesia en Ayotla hemos visto la formación de muchas iglesias, de muchos pastores, y muchos hermanos han conocido el Evangelio. Así que Dios no se equivocó al iniciar esta misión en un principio, y ahora una gran iglesia aquí en Ayotla. Muy bien, mi hermano. ¿Qué mensaje quiere dejarles? Quiero decirles que Cristo los ama. Quiero decirles que Cristo espera que se acerquen. Quiero decirles que Cristo desea que sean salvos. Esperamos que esta historia haya conmovido su corazón, que sea útil para retomar conciencia, y que no hay tarea imposible, porque Dios nos dotó de grandes capacidades y diversos dones. Dios y nuestros hermanos nos heredaron un gran compromiso. Retomemos el trabajo evangelístico, nuestra principal misión, y el trabajo material de este santuario que aún nos falta. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Agradecemos al equipo de trabajo que hizo posible esta producción. Dios nos bendiga a todos.